Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Más temprano o más tarde, todos los tramposos tendrán que pagar el precio por la infidelidad. Pero a veces, el costo se vuelve demasiado alto y, francamente, no desearía tal retribución ni siquiera a mi peor enemigo. Después de soportar un doloroso parto de 18 horas, el médico dio la noticia de que mi hijo nació con una deformidad. Me quedé sin palabras, agotado de toda energía para llorar o gritar. No quería comunicarme con nadie, ni siquiera con mi cónyuge. Todo lo que anhelaba era la soledad. Durante horas, permanecí en silencio reflexionando sobre mi vida y pensando en lo que podría haber hecho de manera diferente. Después de soportar dolores de parto tan intensos, fue devastador enterarme de que mi hijo tenía una condición médica. Me culpé por todo lo que salió mal, incapaz de comprender por qué mi esposo tenía que sufrir el dolor de tener un hijo con un defecto de nacimiento. El golpe interrumpió mis pensamientos. El médico entró y me informó que nuestro hijo podría sobrevivir con un trasplante de médula ósea. El médico me informó que nuestra médula ósea no coincidía con la de nuestro bebé. Aún no le habían dicho esta noticia a mi esposo y decidieron comenzar preguntándome sobre la identidad del padre biológico, para no dañar a nuestro hijo. Incliné la cabeza, ocultando mis emociones con una sonrisa, esperando que esta fuera mi oportunidad de evitar que mi esposo sufriera por tener un hijo con problemas de salud. Me quedó claro que necesitaba ser honesta acerca de mi traición hacia él. En cuanto a mis padres biológicos, no tengo recuerdo de ellos ni de detalles sobre mi adopción a la tierna edad de 3 años. Fui recibido en el hogar de una pareja compasiva que me brindó el amor y la estabilidad que tanto necesitaba. En el momento en que conocí a mi familia adoptiva, se formó un vínculo inquebrantable entre nosotros y supe que estábamos destinados a estar juntos. Gracias a la crianza de mis padres, me convertí en el psicólogo más renombrado de esta ciudad, habiendo trabajado en este hospital. Mi nombre se hizo conocido entre los profesionales médicos y el personal de apoyo. Mis padres me inculcaron la importancia de devolver a aquellos que me han ayudado en el camino. Como resultado, he tomado un papel activo en actividades filantrópicas, especialmente aquellas que respaldan causas relacionadas con la educación y el bienestar de los niños. A lo largo de mi vida, dediqué parte de mi tiempo a hacer trabajo voluntario en el orfanato donde pasé mis primeros años. Brindé orientación y aliento a niños que habían experimentado experiencias similares a las mías. A pesar de tener acceso a los archivos familiares, incluida información sobre mis padres y otros parientes, nunca sentí la necesidad de examinarlos. Mi vida estaba prosperando y estaba feliz de haber sido criado por mis padres actuales. No sentí la necesidad de explorar mi pasado y revelar sus secretos. La idea de buscar a mis padres biológicos me asustaba, ya que no quería perturbar a mis actuales tutores. A pesar de no tener la intención de causarles dolor, parecía poco probable que mis padres biológicos realmente me amaran y cuidaran, ya que no me habrían dejado en un orfanato para niños abandonados. Con confusión en mi alma, le pedí al médico que llamara a mi esposo, con la esperanza de hablar con él solo sobre el hecho de que lo traicioné y no fui fiel a él. Tan pronto como llegó, mi esposo corrió hacia mí, ofreciendo un abrazo y un beso en un intento de aliviar mi angustia. Su amabilidad solo intensificó mis sentimientos de culpa, pero seguí adelante y me compuse lo suficiente como para pedirle que se sentara y escuchara lo que tenía que decir. Al principio, presenté a Charlie como el hombre que tiene la paternidad biológica de mi hijo. Para explicar más a fondo, expliqué que era uno de mis pacientes en un hospital donde brindaba atención médica. Sin embargo, con el tiempo, nos acercamos y nuestra relación evolucionó hacia una amistad. Eventualmente, nuestro vínculo tomó un nuevo giro y terminamos compartiendo una noche de intimidad. Este patrón continuó, y nos encontramos enredados en una relación física, a pesar de estar casados. No dudé en confesarle a mi esposo que me había entregado a varios actos de infidelidad. Y cuando quedé embarazada, no sabía quién podría ser el padre del niño.
Después de obtener un mechón de pelo de mi esposo y de Charlie, que posteriormente entregué al laboratorio para una prueba de paternidad, los resultados fueron concluyentes. Charlie era, de hecho, el padre biológico de nuestro hijo. Reuní el valor para confesarle a mi esposo, expresando remordimiento por mi infidelidad. Pero cuando informé a Charlie sobre el embarazo, rápidamente se desentendió de cualquier responsabilidad hacia el niño. En un acto de pura audacia, él preguntó si aún estaba interesada en tener relaciones sexuales con él. En el calor del momento, le increpé, lanzando una serie de exabruptos y exigiendo que saliera de mi vida. Para mi consternación, pareció imperturbable por mi arrebato y se fue sin un ápice de remordimiento. Después de este encuentro, tuve que tomar una difícil decisión respecto a mi embarazo. A pesar de las circunstancias que rodeaban la concepción, sabía que no podía decidirme a interrumpir el embarazo. Luego me di cuenta de que nunca había conocido a un hombre con un corazón tan amable y generoso como mi esposo. Tomé la decisión consciente de nombrar a mi hijo en honor a mi esposo como muestra de respeto hacia una persona tan compasiva y amorosa. Levantándose de su asiento, exclamó: «No soy lo suficientemente generoso como para perdonar tu traición». Antes de que pudiera pronunciar otra palabra, salió furioso de la habitación. Charlie era mi última esperanza de salvar a mi hijo, así que tuve que contactarlo. No tenía alternativa. Dejé de lado mi orgullo y ego y le di una llamada. Para mi sorpresa, apareció de inmediato cuando le informé sobre la anomalía del niño y que mi esposo me había abandonado. Tan pronto como Charlie llegó, afirmó explícitamente que no asumiría la responsabilidad de cuidar a mi hijo. No obstante, vino en mi ayuda porque mis padres estaban fuera de la ciudad. Le informé sobre la situación de la médula ósea, y no anticipé que aceptara ser evaluado tan rápidamente. Dejó claro que necesitaba tiempo para decidir sobre el trasplante. Le aseguré que estaba bien. Después de varias rondas de pruebas, estaba revisando los informes cuando tropecé con un hallazgo inesperado. Charlie y yo éramos hermanos. Inicialmente, lo descarté como un posible error u omisión y desprecié el documento. Mi única preocupación estaba en rescatar a mi hijo. Pero al hojear los informes, noté que una enfermera del departamento de patología informó apresuradamente al médico tratante sobre nuestra relación familiar después de que ambos me miraron brevemente. Decidí no preguntar al respecto, ya que tenía suficiente en qué ocuparme. Sin embargo, el médico se acercó y me pidió 2 minutos de mi tiempo. Al principio, lo rechacé, pero después de su persistencia, a regañadientes dejé de lado mis informes y lo enfrenté. Me pidió que me sentara, lo cual me molestó, ya que solo quería concentrarme en las necesidades de mi hijo. Mientras estaba sentada, el médico procedió a informarme sobre el papel que acababa de descartar. Para mi sorpresa, no era simplemente basura, en cambio, contenía los resultados de una prueba que había mezclado las muestras de Charlie y yo con las de otro paciente. Sorprendentemente, la prueba reveló que éramos hermanos. No podía creerlo y reaccioné con una palmada en la cara, insistiendo en que era imposible por varias razones. En primer lugar, como hijo adoptado, no tengo hermanos biológicos. En segundo lugar, ¿por qué Charlie y yo compartiríamos el mismo año y mes de nacimiento? El doctor interrumpió mi conversación, me aconsejó confiar en la ciencia y su precisión, ya que también soy médico. Sin embargo, le recordé que si mis padres hubieran querido ocultarme algo, no habrían revelado mi adopción ni la posibilidad de tener hermanos. Cuando Charlie me preguntó sobre el error, aproveché la oportunidad para informarle sobre lo sucedido. Nuestras conversaciones nunca trataban sobre su familia o vida personal, simplemente nos encontrábamos en la cama antes de continuar con nuestras rutinas diarias como de costumbre. Durante mi pausa de noticias, Charlie estaba de pie cuando de repente perdió el equilibrio y se sentó en la silla cercana. Preocupada por su bienestar, le ofrecí agua y le pregunté si estaba bien. No respondió a ninguna de mis preguntas.
Después de una breve pausa, se abrió a mí y reveló que él, al igual que yo, también era un hijo adoptado. Me quedé sorprendida por un momento de incredulidad mientras luchaba por aceptar lo que estaba sucediendo. Se sentía como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable y no podía quitarme la sensación de que todo terminaría pronto. Cuando lo confronté sobre por qué había ocultado esta información, en lugar de dar una respuesta directa, planteó una pregunta retórica. Preguntó cómo hubiéramos sabido que éramos hermanos incluso si él me hubiera revelado su adopción antes. También me recordó la naturaleza de nuestra relación, enfatizando que no estábamos involucrados románticamente. Para aclarar la naturaleza de nuestra relación, me recordó que no éramos más que compañeros sexuales casuales y que debía recordar al respecto. Pero no pude quitarme la sensación inquietante que me invadió. Le pedí que no lo mencionara de nuevo, ya que aún no estaba probado y existía la posibilidad de un error humano. En un intento de obtener más información, pregunté sobre su orfanato y me sorprendí al descubrir que era el mismo donde pasé los primeros 3 años de mi vida. La única forma de descubrir la verdad era visitar ese orfanato. Mientras nos acercábamos al orfanato, sentía una abrumadora pesadez con cada paso que daba. El peso de lo desconocido era casi insoportable. Al llegar, noté que cada persona allí me reconocía, lo que dificultaba mantener un perfil bajo. Me dirigí directamente al área de archivos donde estaba la hermana Nancy. Solicité ver todos mis antiguos archivos, y ella inicialmente pareció sorprendida por mi repentina aparición. Mientras preguntaba por mi archivo, me miró con una expresión en blanco, sus pupilas dilatadas por la sorpresa. La hermana Nancy parecía sorprendida por mi repentina solicitud de ver mis archivos y preguntó si algo había sucedido para motivar mi cambio de opinión. En el pasado, había declinado su oferta de examinar mis registros, así que mi interés repentino fue inesperado. Me informó que llevaría aproximadamente media hora recuperar mi archivo del almacenamiento de archivos, ya que era bastante antiguo. Charlie y yo tuvimos que esperar mientras lo recuperaba, y esos 30 minutos se sintieron como una hora extremadamente larga. Cada segundo que pasaba estaba lleno de anticipación y ansiedad, y fue un alivio cuando la hermana Nancy finalmente regresó con mi archivo. Tan pronto como la hermana Nancy entró en la habitación con el archivo, salté para tomarlo de ella, ansiosa por descubrir la verdad. Sin siquiera molestarme en confirmar si era mi archivo o no, lo abrí con entusiasmo. Para mi asombro, descubrí que mi madre biológica me había abandonado en el orfanato. El archivo también reveló que tenía un hermano gemelo que estaba conmigo en el momento del abandono. Desafortunadamente, nadie estaba interesado en adoptar gemelos, así que el orfanato tomó la difícil decisión de separarnos y enviarnos a familias diferentes. El personal del orfanato creía que, debido a nuestra corta edad en el momento de la separación, no nos recordaríamos el uno al otro ni los primeros 3 años de nuestras vidas. Por lo tanto, solicitaron a nuestros padres adoptivos que no divulgaran ninguna información sobre nuestro estatus de gemelos. Resultó que tenían razón en su suposición, y crecimos sin ningún conocimiento de la existencia del otro. Cuando le entregué el archivo a Charlie, ni siquiera lo tocó antes de salir de la habitación. Lo seguí rápidamente, rogándole que regresara al hospital ya que mi hijo dependía de su cuidado. Charlie respondió a mi mirada suplicante con una mirada fría e insensible, sin un atisbo de remordimiento o vergüenza en sus ojos. Declaró despiadadamente que lo mejor sería que mi hijo no sobreviviera, ya que habría sido difícil explicarle la identidad de sus padres. Abatida y sola, no tuve otra opción que abandonar el orfanato y regresar al hospital con las manos vacías. Charlie se negó a ayudarme a mí o a mi hijo de ninguna manera. Cuando finalmente llegué al hospital, el médico entregó la devastadora noticia de que mi hijo no había sobrevivido. Siento que el universo está en mi contra porque no he tenido la oportunidad de asimilar las noticias recientes. No estaba segura de si seguía viva hasta que mis padres me abrazaron y me di cuenta de que sí lo estaba. Actualicé a mi madre sobre todos los eventos que ocurrieron en mi vida en los últimos días. Estaba ansiosa de que mis padres me dejaran, al igual que Charlie, mi esposo y mi bebé,
pero permanecieron conmigo a lo largo de todo. Aunque mis padres son individuos increíbles y me brindaron una gran educación, lamentablemente heredé todos los atributos negativos de mis padres biológicos y del hermano de Charlie. Durante el funeral de mi hijo, fui la única asistente, y ni siquiera mi esposo ni Charlie se presentaron. Mientras enterraba a mi hijo, me pareció que estaban pagando el precio por todos mis pecados. Volver a recoger mis pertenencias de mi esposo fue una tarea abrumadora que requería una inmensa fuerza. No estaba segura de cómo abordarlo. ¿Debería contarle la verdad sobre dormir con mi hermano gemelo y tener su hijo, y cómo mi hermano nos había abandonado a ambos? La idea de todo era demasiado abrumadora. Desafortunadamente, mi esposo estaba presente cuando llegué, y no pude evitar sentir que esto era mi castigo por ceder a mis deseos en el pasado. Siento que mi pasado está volviendo para atormentarme. Mis padres ofrecieron acompañarme, pero decliné porque no quería someterlos a la humillación. Era mi responsabilidad enfrentar las consecuencias de mis acciones. Cuando mi esposo abrió la puerta, declaré que estaba allí para recoger mis pertenencias. Antes de que pudiera decir algo, se apartó y me permitió entrar a la casa. Sin perder tiempo, me dirigí directamente a mi habitación para empezar a empacar. Mi esposo preguntó por mi hijo e indagó sobre su bienestar. Le informé que el bebé había fallecido, y él se disculpó. Luego lo confronté y le pregunté por qué se disculpaba. Era mi culpa, y lo lamentaría por el resto de mi vida. Reconoció que estaba pasando por un momento difícil, pero me recordó que mis acciones no solo me afectaban a mí sino también a él. Admitió que no era fácil para él enterarse de mi infidelidad y creía que lo mejor era que tomáramos caminos separados. Planeaba presentar la solicitud de divorcio porque nunca podría confiar en mí nuevamente y no quería pasar su vida cuestionando la lealtad de su cónyuge. A pesar de esto, sabía que yo creía en segundas oportunidades. Después de mi divorcio y la pérdida de mi hijo, he estado viviendo con mis padres durante 2 años, dependiendo de ellos para seguir adelante con mi vida. Tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, el lugar donde experimenté la tragedia de perder a mi hijo, donde conocí a Charlie y donde descubrí que Charlie era mi hermano. No tengo intención de volver a visitar ese lugar. Aunque nunca he vuelto a ver a Charlie desde nuestro último encuentro, me encontré con mi ex esposo. Parecía contento con su vida, y no lo vi con ninguna otra mujer. Lo sorprendí riendo con sus amigos durante el almuerzo, y el sonido de su risa aún resuena en mi mente. No era consciente de mi presencia, pero ahora lo sé. Creo que estaría mejor sin mí. Merece una pareja que lo ame incondicionalmente y que nunca lo abandone, alguien mejor que yo. Mis padres me ofrecieron la oportunidad de mudarme y comenzar de nuevo, pero me negué. Estoy segura de que mi pasado seguirá atormentándome sin importar a dónde vaya. 2. Caballeros, esta historia podría servir como guión para una película de Tarantino. Si es verdadera o completa ficción, sinceramente, no lo sé. Entonces, escuchemos. Hola, mi nombre es Jude. Dejé la escuela durante mi 2º año en la preparatoria y me mudé con mi tío, un mecánico de automóviles respetado y experimentado. Como adolescente, estudié con él y me volví competente en la reparación de automóviles. Cuando crecí y me convertí en adulto, nuestro taller atrajo a una clientela diversa de diferentes estratos sociales. Me di cuenta de que me sentía particularmente atraído por reparar inyectores y realizar diversos análisis para detectar posibles problemas en los automóviles. Me gustaba especialmente lidiar con autos muy antiguos. No sé por qué, pero eran los que más me gustaban. A medida que perfeccionaba mis habilidades, eventualmente decidí especializarme en la reparación de problemas relacionados con inyectores y turbos. Aunque era competente en reparar otros aspectos de los automóviles, elegí centrar mis servicios en inyectores, turbos y diagnósticos automotrices, convirtiéndose pronto en mi área de especialización. Me trasladé a Hampshire y establecí un pequeño taller.
No pasó mucho tiempo antes de que la calidad de mi trabajo atrajera a clientes en busca de diagnósticos y reparaciones. Clientes satisfechos comenzaron a recomendarme a sus seres queridos y conocidos, y antes de darme cuenta, mi taller prosperó. Fue en Hampshire donde conocí a mi esposa, Shirley, y eventualmente nos casamos. Shirley trabajaba para una empresa manufacturera especializada en la producción de diversos productos, principalmente materiales de construcción. Gracias a sus excepcionales habilidades de comunicación y su naturaleza sociable, Shirley rápidamente ascendió al puesto de gerente de marketing en su empresa. Su excelente trabajo fortaleció enormemente la reputación de la marca de la empresa. Los talentos y habilidades de Shirley despertaron la admiración y el respeto de su jefe, quien a menudo se sentía orgulloso de ella y la elogiaba. También le decía al resto del personal que siguieran su ejemplo. Me alegré cuando regresaba a casa con beneficios especiales, bonificaciones y regalos de su trabajo. En una ocasión, su jefe me envió una carta elogiándome por tener una esposa tan inteligente y trabajadora que siempre daba lo mejor de sí. Shirley era elogiada y alentada de todas las maneras, y con el tiempo parece que se le subió a la cabeza. Parece que, a sus ojos, me he vuelto demasiado limitado, sin importancia, una persona pequeña que no significa nada. Comenzó a humillarme y burlarse de mí por no ir bien en la escuela. Luché en la escuela durante mi adolescencia, encontrando difícil entender a mis profesores y desarrollando una fuerte aversión al sistema educativo. Esto afectó mi capacidad para comunicarme bien en inglés. Pero le dije que a pesar de que no me comunico bien en inglés, soy competente en mi negocio y diría que soy uno de los mejores en eso. Tenía un carácter fuerte y era una persona honesta. Cuando hablábamos en casa, a menudo usaba palabras difíciles para burlarse de mí. Pero le recordaba que usar palabras compuestas no era suficiente para mantener a nuestra familia. Como cabeza de familia, era responsable de asegurarme de que se satisfacieran todas nuestras necesidades, incluyendo sus cosméticos, joyas y ropa interior. Teníamos 2 hijos que asistían a la preparatoria. Durante nuestras conversaciones, hubo ocasiones en las que cometí errores gramaticales, y ella y los niños sonreían, se reían y se burlaban de mí. Les parecía gracioso cuando me equivocaba al hablar. Aunque nunca me importó, todos nos reíamos al respecto. Pero cuando llegaba a casa del trabajo, a menudo se quejaba de que tenía un olor desagradable, comparándome con los lubricantes que usamos en el taller o la gasolina. A menudo me pedía que me duchara de nuevo antes de acostarme con ella, incluso si ya me había duchado. En muchas ocasiones, ella usaba esto como excusa para evitar tener relaciones sexuales conmigo. Esto continuó durante un tiempo hasta que tuvimos una pelea seria al respecto. Nunca había sido una persona violenta o abusiva hacia ella, pero ella comenzó a aprovecharse de mí bajo el pretexto de actividades relacionadas con el trabajo. Me enfurecí con ella y estaba decidido a hacerla sufrir para que se diera cuenta de su error. Cuando vio que yo estaba en serio, se volvió brevemente sumisa y menos confrontativa. Después de ser ascendida al puesto de gerente de sucursal en la ciudad, nuestra relación empeoró aún más. Ella salía temprano de casa y regresaba tarde, culpando a su carga de trabajo en la oficina. Asistía a múltiples reuniones con su jefe y viajaba con él, diciendo que ambos representaban a la empresa. Un sábado, hizo algo que demostró que su jefe significaba más para ella que yo. Antes de irme a mi taller, tuve que llevar a nuestros hijos a su lección de música de los sábados, así que la dejé con instrucciones de recogerlos al mediodía cuando terminaran. Cuando llamé desde la oficina para ver si habían regresado a casa, ella contestó y susurró rápidamente que tenía una reunión de negocios con su jefe. Luego me pidió que recogiera a los niños en su lugar. Me sentí tan enojado que quería destrozar el multímetro que tenía en las manos. Decidí enfrentar al jefe y exigirle que dejara a mi esposa en paz. No entendía por qué tenían que trabajar los fines de semana, y pregunté, ¿qué diablos están haciendo en la oficina en su día libre? Conduje frenéticamente hacia su oficina, pero para mi sorpresa, ni mi esposa ni su jefe estaban allí.
Pregunté a algunos trabajadores que estaban de turno y me informaron que ella no había estado en la oficina. Me quedó claro que mi esposa estaba teniendo una aventura con su jefe a mis espaldas. Ya sospechaba de esto antes, pero ella lo negaba de todas las maneras posibles e incluso discutía conmigo. Pero su comportamiento y acciones sugerían lo contrario. Había muchas señales de alerta. Fui rápidamente a recoger a los niños y regresé a casa. Más tarde esa noche, ella llegó, se duchó y se fue a la cama como si nada hubiera pasado. Me senté en el sofá contemplando su actitud obscena, su falta de respeto hacia nuestro matrimonio y su deslealtad, y me enfureció. Entré en la sala de estar y la encontré acostada boca abajo, mirando emocionada su teléfono. Exhalé, apenas pude contener mi enojo, y pregunté, ¿quién está a cargo de esta casa, yo o tu maldito jefe? Traté de arrebatarle el teléfono de las manos, pero ella rodó rápidamente hacia el otro lado de la cama y se puso de pie, preguntando, ¿qué te pasa? Respondí enojado, ¿dónde has estado todo el día? Ella respondió con una pregunta, ¿a qué te refieres? Y continuó respondiendo, te dije que estaba en una reunión de negocios con mi jefe. ¿Qué diablos de reunión tuviste en tu día libre? Respondí con firmeza. Estuve en tu oficina, y me dijeron que nunca viniste aquí. Ella respondió, fuimos a inspeccionar nuestro nuevo sitio en el centro. Exigí evidencia y le dije, muéstrame las fotos. Ella se rió y dijo que debía estar bromeando. Insistí y le dije que si decía la verdad, debería tener evidencia fotográfica en su teléfono. Me dijo que no era necesario, y luego sonó el teléfono, y ella fue al otro lado de la habitación hacia la ventana. Aparentemente, su jefe la llamó. Tan pronto como terminó de hablar, me acerqué a ella y le dije, sé que estás teniendo una aventura a mis espaldas con tu maldito jefe. Le prometí que pronto los atraparía infraganti, y habría consecuencias. Sin embargo, ella se puso inmediatamente a la defensiva y me acusó de engañarla con mis aprendices y empleadas. Sabía que simplemente estaba tratando de desviar la culpa y encubrir sus propias faltas. A pesar de sus protestas, yo seguía convencido de su traición. Un día, mientras trabajaba en el taller, su jefe llegó inesperadamente en su auto. Mientras describía los problemas del automóvil, reconocí los síntomas de un mal funcionamiento del inyector. Realicé rápidamente un diagnóstico y confirmé mis sospechas. Le dije que dejara el auto conmigo y que volviera en 2 o 3 horas. Sin embargo, me suplicó que lo arreglara lo más rápido posible, su voz delataba su preocupación y ansiedad. Era un jueves. Me informó que necesitaba el auto para varias reuniones y funciones. Al día siguiente, me reí y le aseguré que no sería un problema. A pesar de los numerosos autos esperando reparación ese día, con el fin de semana acercándose rápidamente, le di prioridad a su vehículo. Prometí tenerlo arreglado antes del anochecer, lo cual lo deleitó antes de partir. Cuando empecé a trabajar en su auto, encontré un arete en el asiento trasero sorprendentemente similar al que le regalé a mi esposa para nuestro 10º aniversario. Rápidamente recuperé el arete y lo examiné. No tenía dudas de que pertenecía a mi esposa, pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras intentaba quitar el asiento trasero para acceder a la bomba de combustible debajo de él, vi las bragas de mi esposa en el suelo, casi ocultas debajo del asiento delantero derecho. Fue un puñal por la espalda. Estaba en shock y con el corazón roto. Todas mis sospechas se confirmaron. No podía creer que fuera tan estúpida e imprudente. Si no se preocupaban por esconder semejante evidencia en el auto, por un momento, me entretuve con la idea de que el karma los estaba alcanzando. ¿Con qué frecuencia tienes que ser un cretino o simplemente una persona estúpida para dejar las bragas de una mujer en tu auto? Si su esposa hubiera encontrado estas bragas, o peor aún, si sus hijos las hubieran encontrado. Mi enojo se dirigía hacia ambos, pero especialmente hacia mi esposa. Constantemente me juraba que no me estaba engañando y me acusaba constantemente de ser yo quien le era infiel.
Constantemente me humillaba y se burlaba de mí en presencia de nuestros hijos. Me di cuenta de que era el momento de enfrentar a mi esposa con la evidencia irrefutable. También pensé en interrogar a su jefe e incluso en golpearlo en su asquerosa cara si se atrevía a negar su participación, pero rápidamente descarté esta idea, ya que sería una pérdida de mi tiempo y energía. Convencer a los tramposos es una tarea difícil, ya que a menudo inventan mentiras para encubrir sus huellas. Reflexioné sobre cuál debería ser mi próximo movimiento para poner fin a este engaño de una vez por todas y tomar mi venganza. Por un momento, no sabía qué hacer. Me alejé del auto para tomar un vaso de agua, y luego una bombilla se encendió sobre mi cabeza. Una idea repentina me golpeó como un rayo. Me di cuenta de que tenía el poder de darles la vuelta utilizando su auto para tenderles una trampa. Fue una idea brillante, y rápidamente fui a trabajar en arreglar el problema del inyector, pero secretamente manipular los frenos más tarde esa noche. Cuando llegué a casa, mi esposa me informó que tenía un viaje urgente con su jefe y que saldría de la oficina con él. Mi esposa me dijo que no me preocupara tanto por su viaje, ya que era solo una visita corta a una ciudad cercana. Su comentario sarcástico picó, pero lo pasé por alto y me instalé en el sofá. Para navegar en mi teléfono, la mañana siguiente preparé el desayuno para ambos, pero ella estaba tan apurada que apenas tuvo tiempo de sorber su té o mordisquear una rebanada de pan. Salió apresuradamente de la casa y se fue volando a su oficina. Resulta que realmente fueron a una ciudad vecina para inspeccionar la propiedad de su sucursal. Esto se aclarará pronto. Algo interesante sucedió en el camino de regreso, y mi trabajo con los frenos de su auto desempeñó un papel importante en esta película. Mientras conducían de regreso, estos individuos decidieron jugar. Mi esposa desabrochó su bragueta y decidió complacerlo. Aparentemente, a causa de tal sorpresa, su jefe se olvidó por completo de que ella estaba conduciendo. Luego, como en alguna película, el camión perdió el control y saltó justo frente a su auto. El conductor del remolque intentó maniobrar y desplazarlo, pero eso condujo a una situación caótica. En el lado opuesto de la carretera, para evitar una colisión con ellos, lamentablemente, parecía que se dio cuenta del peligro demasiado tarde y frenó demasiado cerca del remolque, causando que fallaran. Su vehículo finalmente quedó debajo del costado del remolque. Cuando el equipo de emergencia llegó para sacarlos de los restos, ambos estaban inmóviles. También se descubrió algo interesante y picante. Vieron que mi esposa se había atragantado con sus genitales y aparentemente se había asfixiado con ellos. Es por eso que creo que su broma al volante llevó a tales consecuencias. Por supuesto, hubo mi participación. A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencia por reanimarlos, permanecieron sin respuesta. Fueron trasladados rápidamente a una instalación médica cercana. Lamentablemente, Shirley fue declarada muerta, mientras que su jefe fue resucitado con éxito, pero la colisión lo dejó impotente. Fue un giro humillante de los acontecimientos. Aunque lo merecían, no pude evitar sentirme un poco culpable de que mi plan de venganza hubiera salido exactamente como pretendía. Di en el blanco. Más que nada, en ese momento, me preocupaba cómo esta pérdida afectaría a mis hijos. Sería demasiado traumático para ellos enterarse de que su madre murió en un terrible accidente automovilístico mientras tenía relaciones con su jefe. Era una situación sin precedentes y luchaba por determinar cómo explicárselo. Organicé que su cuerpo fuera liberado de la instalación médica para un entierro privado. El karma la había alcanzado, y había muerto de una manera repugnante y aterradora. Informé a los miembros de su familia sobre su fallecimiento, pero opté por no revelar los detalles de su asfixia. Supuse que eventualmente se enterarían, ya que la noticia ya era de conocimiento público. Su familia solicitó que transportara su cuerpo a su estado natal, y acepté hacerlo. Ansioso por superar la situación y como muestra de respeto hacia su familia y mis hijos, asistí a su funeral. Fue sepultada, y regresé a casa. A mi regreso,
me informaron que su jefe todavía estaba en el hospital y realmente quería hablar conmigo. Inicialmente, consideré rechazar su solicitud ya que mi plan de venganza se había ejecutado de manera impecable. Sin embargo, más tarde lo reconsideré y acepté reunirme con él, tal vez había detalles desconocidos que quería revelar. Me llevaron a la sala de emergencias donde estaba ubicado. Estaba confinado a su cama y apenas podía moverse. Cuando me vio, intentó incorporarse, pero le insté a permanecer quieto para evitar empeorar su dolor. Habló en voz baja con lágrimas corriéndole por la cara, rogándome que lo perdonara. Admitió que había estado durmiendo con mi esposa desde el momento en que la ascendió de Chief Marketing Officer a gerente de sucursal. Confesó que era un cristiano devoto y había considerado terminar la relación debido a su conciencia culpable y miedo a Dios, pero mi esposa lo persuadió para que continuara. Le dijo que no serían descubiertos y que Dios no se enojaría con él por esto. Lamentó y se arrepintió de sus acciones despreciables, preguntándose a sí mismo por qué había caído tan bajo, especialmente considerando su posición como respetado diácono en su iglesia, un hombre al que muchas personas acudían en busca de ayuda y consejo. Me senté allí, escuchando incrédulo todo lo que lentamente revelaba. Ese día fue dado de alta del hospital después de algunas semanas y regresó a casa. Su esposa e hijos estaban profundamente avergonzados de sus acciones, y tuvo que disculparse con ellos durante mucho tiempo por todo lo que había hecho. Más tarde, supe que su esposa se divorció de él debido a su impotencia. Encontró el amor con otro hombre y se mudó a otra ciudad con sus hijos. Además, fue degradado de su puesto en la empresa y suspendido de su papel como diácono en la iglesia. Mientras yo seguía adelante en la vida como único cuidador, me dediqué a inculcar a mis dos hijos fuertes creencias morales y éticas. Después de algunos años, se graduaron de la escuela secundaria y se aventuraron en la universidad. Afortunadamente, ambos fueron admitidos para estudiar Derecho e Ingeniería, con mi hija cursando Derecho Público y Arbitraje antes que mi hijo, quien más tarde se unió a ella en la misma institución para especializarse en Ingeniería Civil. Estaba muy feliz por el éxito de mis hijos. En algún momento, contemplé la posibilidad de volver a casarme, pero siempre dudaba. Un día, mientras conducía por una calle desierta para entregar un automóvil a un cliente, vi un vehículo averiado a pocos metros de distancia. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a este auto averiado. Noté a una mujer amable sentada frente al automóvil inmovilizado, luciendo indefensa. Parecía no tener idea de qué hacer a continuación o a quién contactar para obtener ayuda. El sol ya se estaba poniendo y comenzaba a oscurecer. Caminé hacia ella con una sonrisa, ansioso por averiguar qué podría estar mal. Pude ver un destello de esperanza en su rostro mientras me acercaba. Al parecer, ¿tienes problemas con tu auto?, pregunté con un tono apretado y ansioso. Ella explicó que el auto se detuvo repentinamente y había agotado todos sus esfuerzos para volver a arrancarlo. Me suplicó que la ayudara de cualquier manera posible para que pudiera abandonar esa área. Soy nueva en la ciudad y esta carretera parece tranquila y desierta. Ya está oscureciendo, se quejó. Le dije que no se preocupara y le prometí que todo estaría bien. Luego, le pedí que tirara de la palanca de liberación para que pudiera abrir el capó. Ella hizo lo que le pedí, y examiné los inyectores, pero descubrí que estaban en buen estado. Después de examinar el alternador y la batería, me di cuenta de que el alternador estaba fallando y no podía cargar adecuadamente la batería. Debido a esto, no había chispa en la cámara de combustión. Como ya era de noche, implementé rápidamente una solución provisional para poner el auto en marcha nuevamente. Le dije que me siguiera para que pudiera llegar a casa de manera segura. Llegamos al lugar donde dejé mi auto, y ella nos condujo hasta su apartamento. Mi plan era identificar su residencia para poder recoger el auto al día siguiente y repararlo. Estaba encantada de que la hubiera ayudado a llegar a casa de manera segura. Intercambiamos información de contacto antes de que me fuera.
Al día siguiente, recogí el auto y lo reparé completamente para ella. Con el tiempo, nos fuimos conociendo mutuamente. Su afecto por mis hijos solo aumentó mi admiración por ella. Valoraba su presencia y siempre deseaba tenerlo cerca. Curiosamente, también se desempeñaba como representante estatal de una organización internacional que patrocinaba orfanatos y hogares de acogida. Trágicamente, perdió a su esposo en un accidente de avión justo un año después de su matrimonio y había permanecido soltera desde entonces. Eventualmente, nos enamoramos y decidimos casarnos después de un año. Nuestro matrimonio fue bendecido con un hijo al que llamamos Daniel. Gran guión para la película, amigo. Espero que esta historia no esté basada en hechos reales. Caballeros, no olviden que mi pequeño canal necesita sus poderosos me gusta. Apóyenlo con cada uno de sus me gusta y habrá menos tramposos en el mundo. Adiós, amigos. Gracias.